que decías que tú destruías los cuentos, ¿tú te acuerdas de los primeros cuentos que escribiste o destruiste? Sí, o sea, tengo como visos, no me acuerdo puntualmente, pero sí tengo visos. Por ejemplo, Caperucita Roja la destruí varias veces. ¿Cómo la destruiste? Porque siempre mostraban que era una niña buena y yo decía, no, para mí siempre fue la mala. O sea, yo decía, ¿por qué el lobo tiene que ser el malo siempre? No. Ujú. Entonces, digamos que de Caperucita también saqué otra versión ahí que mis amigos en la escuela la amaban, entonces me decían, hey, cuenta la Caperucita malvada. Y llegó hasta que llegó a boca de la maestra de teatro que me decía, me dicen que tú tienes una historia de una Caperucita malvada. Y yo, no, No. no. Hasta que me puso contra la pared, no, las maestras de teatro saben hacerlo. Me decía, tú vas perdiendo el año. Eh, si no me ayudas en el acto cívico, en el acto cultural, pues te repruebo. Entonces, No. o actúas o te repruebo. Es así de fácil, ya no tienes más opción. Estaba contra la espada y la pared. Entonces era muy, muy divertido porque yo siempre fui el muchacho casposo, pues como ¿cómo decirlo acá? No sé cómo decirlo acá, como que no se lo aguanta a nadie, ¿cierto? Ya. Cansón, fastidioso, chistoso, que no deja dar clase. Y pues ahora me iban a ver en un contexto diferente, que era el contexto actoral, ¿cierto? Entonces, Ujú. pues claro, cuando me vieron subido en el escenario con una máscara de lobo y pintado como lobo, pues todo el mundo dice súper, súper feliz. Se reían, se divirtieron un furgo, porque pues además que yo estaba contando la versión de que, o sea, actuamos, mi cuento lo actuamos, que Caperucita era la malvada y yo había caído en sus redes porque me enamoró. Entonces era un lobo enamorado que ha caído en las redes de ella. Y de ahí partieron muchos cuentos más, ¿no? Con base en eso, en esa bobada, por así decirlo, saqué cualquier cantidad de cosas. Y ya después me gustaron mucho los cuentos de diablos. Y entonces empecé a escribir muchos cuentos de diablos también al principio. Y bueno, ahí fue mutando la pluma y el papel. Con el paso del tiempo empecé a escribir muchas más otras cosas más interesantes, ¿no? Y ahí yo tengo una duda. ¿Dónde quedaron esos primeros cuentos que destruiste y que actuabas en la escuela? Mira, yo hice un espectáculo en memoria, como un homenaje a mis abuelos, que se llama Los Dientes de la Abuela. Y Los Dientes de la Abuela, yo recopilé como varios cuentitos de esos que escribí de primera vez, que eran muy absurdos, ¿cierto? Como este de los tres chanchitos, este hace parte de la galería de Los Dientes de la Abuela. Aparte porque en el tiempo nuestro en Colombia, no sé por qué, las abuelas nuestras tenían como un presagio de querer ser raperas norteamericanas, ¿no? ¿Qué? Y entonces de un momento a otro se sacaban los dientes reales y se ponían dientes de oro, ¿Ok? que quitaban y ponían a su antojo además. Entonces fácilmente ella se quitaba el diente de oro para lavarlo, ¿cierto? Y volvía y se lo incrustaba. Era una cosa muy demoníaca, digo yo, para un niño. Pero la abuela contaba mitos y leyendas. Y mi abuelo contaba cuentos clásicos, por así decirlo, que eran los de los dibujitos. Ujú. Entonces nosotros crecimos viendo cómo la abuela se sacaba los dientes a medida que contaba los mitos, ¿no? Entonces esta es la Llorona y ¡ca! Se quitaba el diente y decía, para que ustedes vean que la abuela no miente, pase ahí el diente de la Llorona, este diente ya yo me lo dio la Llorona. Entonces imagínate el raye en la cabeza, uno con el diente de la Llorona en la mano. Yo no sé si aquí tienen ustedes ese juego de tingo, tingo, tango. No, que No. pasan un objeto en la mano. En Colombia hay un jueguito que pasas un objeto en la mano como por un círculo de personas, ¿cierto? Y empiezan a decir tingo, 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 tingo. Y cuando dicen tango, si a la persona le cayó, él se tiene que quedar con eso o hace una penitencia, Ah, ya, ¿cierto? acá se llama la papa caliente. Ah, bueno, es igual. Y es la papa caliente, está muy caliente, no te vayas a quemar. 1, 2, 3, y hasta que cuentan hasta 10. Sí, El que tenga la papa, vaya, igual se queda con ella o responde una pregunta o ok. algo. Sí, Bueno, sí, entonces sí existe. allá el tingo tango es la papa caliente, ¿cierto? Entonces a la persona que le quedaba no podía soltar el diente, entonces uno ¡ah! Y tenía varios dientes. Nosotros exagerábamos, decíamos, hey, tiene 1000 dientes, porque en el cuarto, quinto diente ya estábamos muertos del miedo. Un Y, tiburón, y, la abuela. y era terrible, ¿no? Y después pues crecimos en finca sin luz,
el baño quedaba a 1,5 cuadras de la finca, y entonces justo después de que nos asustaba, vaya, hagan chichi, se vienen a acostar, y nadie quería ir al baño, entonces nadie quería cruzar para allá, nadie quería, todos, no, y yo, por ejemplo, le decía a mis primos, hagámosle que cuente hartos, si le quitamos todos los dientes, ya no se le entiende qué dice, ¿cierto? Entonces ya quedaba mueca y empezaba, para nosotros era el mejor momento, pero cuando ella se daba cuenta que estábamos riendo y burlándonos de ella y disfrutándolo, pues claro, se volvía a componer los dientes y el susto era peor. Esas son de las cosas gratas que se recuerdan de niño, digo yo. ¿Y por qué el susto era peor? Me quedé ahí. Porque imagínate cuando se ponía los dientes, se estaban riendo que no me entendían, venga pues. Entonces, por ejemplo, la abuela contaba cómo la muerte llegó una vez a llevarse a mi abuelo. Uy. Y que ella enfrentó a la muerte. Y pues eso para un niño, o sea, nosotros como no queremos escuchar más, pero ella insistía que teníamos que escucharla porque ella, nos estábamos burlando de ella y riendo de ella, entonces ahora van a escuchar el cuento de la muerte, entonces nosotros ahí, ¿cómo así que el cuento de la muerte? Entonces, que después, bueno, yo lo compilé también dentro de los dientes de la abuela, está el cuento de la muerte ahí implícito. Yo tengo una videotienda en movies.com, que es una plataforma digital donde la gente entra, compra los espectáculos, los descarga y los puede ver. Entonces digamos que en mi videotienda está Los dientes de la abuela, que es este homenaje que le hice a mis viejos. Está El misterio del sur, que en Colombia si tú vives al sur es porque eres de poco dinero, de pocos recursos, muy humilde, y pasan unas cosas demasiado divertidas cuando uno no tiene agua, no tiene luz, en fin, ¿cierto? Cuando uno carece como de ese capital monetario, pasan unas cosas muy divertidas. Yeah. También tengo otro espectáculo, por ejemplo, que se llama El Exorcista. Y la gente puede llegar a pensar que es un cuento de miedo, pero realmente es un espectáculo de cuento comedia donde tú te ríes de lo estúpido que es uno cuando se asusta, ¿cierto? Sí, contigo un cuento de miedo no puede ser de miedo, perdón. Exacto, entonces digamos que tú dices como sí, o sea, a mí también me ha pasado de ver una película en tu casa sola o escuchar una película en casa sola y de repente darte cuenta que ya está muy fuerte, ¿no? Y querer ir al baño y que la puerta chille y como decir, ¡ah, no! Sí, ¿para dónde corro? ¿Qué hago? Ese tipo de situaciones pasan en El Exorcista. Yo narro un exorcismo pues de una forma muy, muy cómica y la gente como que se ríe, llora, pero también se asusta un poco, ¿no? Es una como muy divertida. Ahí, por ejemplo, en esa videotienda tengo 9 espectáculos listos para que la gente entre y compre. De muchas partes del mundo compran. Y eso pues también ayuda bastante a la economía, ¿no? Yo tengo 2 bebés, o sea, vivo con mi esposa y 2 niños. Tengo una nena hermosa de 8 años y un enano de 5. Entonces ya uno hace esto por amor, pero cuando ellos empiezan, papi, tengo hambre, papi, tengo sed, papi, tengo frío, pues ya el hambre hay que complementarla con otras cosas para poder llevar comida a casa, ¿no? Si no mi esposa no andaría conmigo, digo yo. Claro. Y bueno, es que me quedé con la idea de los espectáculos, pero ahora que me cuentas de tus niños, tú decías hace como media hora, que los papás tienen que hacerles bullying a sus hijos. ¿Cómo eres entonces como papá? ¿Cómo consideras? No sé, yo soy un papá payaso, digo yo, me burlo mucho de ellos. Por ejemplo, a mi hijo le digo gafufo. Tiene gafitas hace poquitito, tiene 5 añitos. A mi hijo le digo gafufo y no le gusta. Entonces, por ejemplo, le digo, hey, ¿no te gusta que te diga gafufo? No, no me gusta, papá. Entonces él me dice, ahora agarró una maña que no sé de dónde la sacó, una manía, y dices que papitufis. Entonces, como yo le digo gafufo, él me dice papitufis. Y a mi esposa le dice mamitufis. Oye, achis, ¿por qué sacó eso, verdad? No sé, papitufis, mamitufis. Y entonces, digamos, yo le pongo una pista de free, pongo una pista de rap y le paso un micrófono. En mi casa hay guitarras, me pareció muy lindo cuando subí acá porque esto le da a uno como una paz en el alma. Yo subo, veo guitarras, veo pianos, veo parlantes, veo micrófonos.
Y digo, así es mi casa. Qué bonito. En mi casa hay cables por todo lado, hay parales, escuchas a una esposa diciendo, por favor, tu desorden, mételo en tu estudio. Sí, o sea, ¿qué hace este cable de guitarra aquí botado? ¿Qué hacen estos micrófonos, estas baterías? O Juan Andrés, llévele esta, que eso es de su papá, llévelo al estudio y no sé qué. Samantha, entrégale estos micrófonos a tu papá. Esa maleta es la del sonido, las cabinas van arriba. No me dejen nada en la cocina, el mesón de la cocina no es para poner computadoras, para poner sonido. Entonces, eso, por ejemplo, le da a uno una paz distinta y una cosa diferente. Entonces, yo, por ejemplo, le pongo una pista de frío a mi hijo y le digo, ¿no te gusta que te diga gafufo? No, dímelo cantando, y se lo entrego. Y mi hijo rapea, por ejemplo. Mi hija canta también, baila. Y yo creo que cuando uno los acerca a esas experiencias es cuando son más libres. Entonces, si tienes algo que decir, grítalo, no tienes que golpear a nadie ni matar a nadie para sacar esa rabia y ese odio, ¿no? Entonces, digamos que también tengo un estudio de grabación en mi casa y soy muy presto como que a que mis hijos lo usen, ¿no? O sea, no soy como, ay, eso es mío y te sales eso es de papá y lo de papá no se toca. O sea, digamos que conmigo solo hay una norma y es que lo que agarres y lo uses, lo vuelves a dejar en el sitio que estaba. Ya. Entonces, por ejemplo, mi hijo toca ukelele, ¡Qué mal, pero bonito! toca, ¿cierto? Entonces él, por ejemplo, saca el ukelele, toca, canta y después va y lo limpia y vuelve y lo guarda. Entonces yo le digo, si lo dejas por ahí, alguien lo pisa y se rompe y no lo vas a poder volver a usar. Entonces las guitarras están en el estuche, pero cada quien saca, toca, tenemos un cajón peruano, entonces mi hija también le gusta mucho la percusión. Entonces Samantha se sienta, toca en la percusión, Juan toca, aúllan, cantan, juegan a que... De hecho, que día antes de venirme para acá me decía, queremos bailar y cantar un par de canciones. ¿No las pones? De una, se las pongo. Y fue muy grato. Entonces, por ejemplo, subió el papá de mi esposa, que jamás los había visto en esa locura. Y el viejo sacó el celular y los grababa como, ¿qué es esto? Y o sea, me decía, ¿y siempre hacen eso? Y yo le decía, pues cuando se aburren acá, yo los entretengo. O sea, y creo que eso es más grato a que es mejor para nosotros cultivarles esa cosa artística a que estén metidos de cabeza todo el día entre un celular o viendo muñequitos frente a un televisor, ¿no? Claro. Entonces yo creo que cuando tú tocas el piano, tú tocas guitarra, tú golpeas un algo haciendo percusión, te inventas una canción, tu mente y tu alma se están conectando con otras cosas más artísticas que lo llevan a uno a otras experiencias y a otras cosas más cercanas, ¿no? Yo los llevo a los teatros, por ejemplo, cuando tengo show en los teatros los llevo y son felices en el escenario y les paso mi micrófono y entonces ellos, por ejemplo, ven, yo lo pruebo ahora, sí quedó bien, tal, y entonces yo le pongo el micrófono a ¡Ay, Sammy, qué le pongo el bonito! micrófono a Juan, si ellos salen, se presentan, juegan mucho, como yo hubiese querido que jugaran conmigo, ¿no? Entonces digamos que por ese lado tenemos unos pactos con mi esposa muy chéveres de que sean felices. ¡Qué hermoso!